Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para la materia de pensamiento matemático computacional, perdonen, el módulo. En esta ocasión vamos a ver el tema de funciones trigonométricas. En este momento les voy a compartir las láminas. Ya. Listo, entonces recordemos que estamos en el módulo pensamiento matemático computacional. Yo soy el profesor Marcelo y el tema de hoy son las funciones trigonométricas. ¿Cuál es el contenido que veremos? Entonces vamos a dividirlos, digamos, en 4 partes. Lo que vamos a ver son las medidas de los ángulos, los triángulos rectángulos, o sea, la trigonometría de los triángulos rectángulos, las funciones trigonométricas de ángulos y las funciones trigonométricas inversas, finalmente. Ya también al final vamos a ver un poco de GeoGebra, cómo hacer la gráfica de estas funciones. Primeramente, la medida de los ángulos. Entonces, para eso nosotros siempre recordamos que vamos a medir de dos maneras los ángulos. De una manera va a ser en grados, ¿sí? Grados, y de otra manera va a ser en radianes. ¿Sí? Generalmente cuando hablamos de radianes vamos a utilizar esta letra griega pi, ¿sí? Entonces, esta letra es pi, ¿verdad? Generalmente vamos a referirnos cuando estamos hablando en una medición de ángulo en radianes. Vamos a ver entonces, primeramente iniciamos con un triángulo rectángulo, que yo creo que todos conocemos. En este triángulo rectángulo entonces tenemos un ángulo de 90 grados, ¿sí? Por aquí generalmente se escribe de esta manera, con un puntito en el centro, y tenemos una hipotenusa y dos catetos. Nos dice entonces si un ángulo teta o tita, ¿sí? Este ángulo, ¿sí? Este es el nombre, digamos, que tiene, esta letra griega. Generalmente se utiliza mucho en trigonometría las letras griegas, ¿no? Entonces es bueno conocerlas. Si este ángulo teta o tita, como les digo, depende de cómo lo quieran ustedes pronunciar, es un ángulo de un triángulo rectángulo. Entonces la relación trigonométrica del seno o el sin está definida como la longitud del cateto opuesto dividido la longitud de la hipotenusa. Entonces, dependiendo de dónde definamos nuestro ángulo tita, por ejemplo, vamos a definirlo como este ángulo de aquí. Vamos a suponer que este es el ángulo tita. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto? Este sería el cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿verdad? Pero vamos a suponer otro caso con otro color, que es, ahora vamos a definir este como el ángulo tita. Entonces, el cateto opuesto sería entre la hipotenusa, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde estamos definiendo nuestro ángulo, cuál es el ángulo de interés que tenemos, entonces vamos a manejar de manera diferente nuestra relación trigonométrica. Y eso también nosotros generalmente lo escribimos así, ¿no? Seno de teta, por ejemplo. Ay, perdón. Seno de teta o tita. Pero generalmente a mí me gusta manejarlo así. ¿Por qué? Porque cuando ustedes utilizan, por ejemplo, algún programa computacional, por lo general se maneja en inglés. Entonces, inclusive yo en el editor de ecuaciones lo maneja también en inglés. Entonces, para no cambiarle nada, generalmente es más sencillo aprenderlo así. Así ya a la hora, por ejemplo, de ir a hacer programación, no tienes que hacer ningún cambio. Inclusive, eh, por ejemplo, en el caso de GeoGebra, también lo maneja de esta manera y no lo maneja de esta manera en español, digamos. Entonces, generalmente los programas lo manejan en inglés, por lo tanto, yo pienso que es mejor aprenderlo. El único que cambia, digamos, es el seno. El coseno, por ejemplo, se escribiría igual, coseno de tita, ¿sí? Entonces, nada más es definir cómo queremos nombrarlo también. Por ejemplo, en inglés le denominan tita a esa letra, ¿no? Y en español le decimos teta. Entonces, simplemente es cómo lo queremos definir. Y las funciones trigonométricas, por lo tanto, se pueden definir de dos formas equivalentes, pero distintas. Como funciones de números reales, por ejemplo, como estamos diciendo, estamos definiendo opuesto entre hipotenusa, por ejemplo, o como funciones de ángulos, como el seno o el coseno. Vamos a ver entonces los ángulos. Podemos tener ángulos positivos y ángulos negativos. Vamos a ver esta línea que une el punto A hasta O y tenemos otra línea que une el punto O hasta el punto B. Entonces nos dice que tenemos un ángulo A o B, o sea, nos maneja de esta manera como A o B por los rayos R1 y R2. Este es el rayo R1 y el rayo R2 con un vértice común, o sea que va a estar fijo el punto O. Si la rotación es en sentido antihorario, como lo vemos aquí,
Entonces, perdón, como lo vemos aquí, entonces el ángulo es positivo en la gráfica inferior. Si la rotación es en sentido horario, como lo vemos aquí, en el sentido de las manecillas del reloj, entonces el ángulo se va a medir como un ángulo negativo. ¿Cómo hacemos por lo general para medir un ángulo? Por lo general, la manera más natural de medir un ángulo es en radianes. La medida de un ángulo es la cantidad de rotación del vértice para mover el rayo R1 con el rayo R2, como lo veíamos anteriormente. Es cuánto abre, como lo vemos aquí. ¿Cuánto abre? Vamos a suponer que este sería tiene una continuación así, entonces este sería el rayo R1 y este sería el rayo R2 o la línea R2. Entonces, el ángulo es cuánto abre, digamos, cuánta apertura hay entre estos dos rayos. Una unidad de medida para ángulos es el grado. Y en cálculo y otras matemáticas se usa el método más natural para medir ángulos, que es la medida en radianes. ¿Y qué es un radián? Pues aquí por abajito tenemos la definición de un radián. Si un círculo de radio 1 se traza con un vértice de un ángulo en su centro, con un vértice aquí tenemos, este es el vértice, o sea, es el punto que no se va a mover, entonces la medida de este ángulo en radianes es la longitud del arco que se obtiene el ángulo. Entonces, ¿cuál es la longitud del arco? Estamos hablando que tenemos un radio unitario. Entonces, ¿cuál es el arco? El arco es lo que vemos nosotros aquí. Este es el arco que se forma entre esos dos, ¿verdad? Es como si nosotros tomáramos este punto y le empezáramos a girar, ¿verdad? Y de esta manera nosotros formamos un arco, ¿ok? Y este arco tiene una longitud y esa longitud la denominamos en radianes, ¿verdad? Vamos a ver en este ejemplo, esta medida en radianes, la circunferencia de radio 1, estamos hablando nuevamente de ese radio, entonces va a ser 1, ¿sí? Desde aquí hasta aquí, entonces vamos a tener un radio unitario. Entonces la circunferencia, o sea, una vuelta completa, tiene una longitud de ¿cuánto? De 2pi, por aquí me está mencionando, ¿no? Y quiere decir que si yo tengo un radio unitario, entonces tengo una circunferencia con radio unitario y tiene una longitud de 2pi. Por lo tanto, si tenemos un ángulo llano, como me dice por aquí, como lo vemos en esta imagen, tendríamos una medida de pi radianes. Y si tenemos un ángulo recto, como lo vemos aquí en esta primera imagen, tendríamos un ángulo de pi entre 2 radianes. Recuerden que pi entre 2 estamos hablando en realidad de esta longitud de aquí. Por eso a veces que confunde un poco. Estamos hablando de esa longitud de ahí, ¿verdad? Entonces es una medida muy común en las matemáticas utilizar los radianes. Y también en la calculadora ustedes tienen que ver si van a usar rad cuando están manejando radianes o van a manejar dig cuando van a manejar grados, degrees. Por eso es bueno también conocer un poco los conceptos en español y en inglés, porque usamos muchas herramientas, como en este caso las calculadoras, las graficadoras, que nos, digamos, obligan a nosotros conocer un poco de qué se trata. Entonces hablamos de radianes y hablamos de grados, ¿no? Tenemos que tener cuidado entonces cuando estemos manejando nuestra calculadora, verificar en qué está mi calculadora que estoy usando yo. Ahora, hay una relación entre los grados y los radianes, ya lo vimos anteriormente. Entonces, vimos que, voy a regresar tantito. Aquí estamos viendo entonces que sabemos que una vuelta completa son 360 grados, ¿no? ¿Ok? Entonces, media vuelta sería 180 grados. Y yo sé que también esto, si hablamos en grados, si hablamos en pi, esto sería pi, y una vuelta completa sería 2pi, ¿verdad? ¿Ok? Entonces puede haber una relación directa. Yo puedo decir que pi radianes es igual a 180 grados. Por lo tanto, si yo despejo, me quedaría un radian igual a pi, digo, 180 entre pi grados. ¿Okay? Y también puedo sacar cuánto es un grado. Un grado es pi entre 180 radianes. De la misma manera, ¿no? Entonces, con esto yo voy a poder hacer conversiones. Para convertir entonces de grados a radianes, vamos a multiplicar el valor por pi entre 180. Y para convertir de radianes a grados, vamos a multiplicar por 180 entre pi. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí lo puse nuevamente para recordar. Nos pide el primero expresar 60 grados en radianes. Entonces, estamos de grados a radianes, vamos a multiplicar por pi entre 180. Vamos a ver cómo queda entonces.
60 por pi entre 180, nos queda 60 entre 180, y esto lo podemos simplificar, ¿se fijan? 6 por 3 es 18, entonces nos queda 3, ¿verdad? Y 1 aquí. Por lo tanto, me queda pi entre 3 radianes. Muy bien. El siguiente, 120 grados sería 120 por pi entre 180, nos queda entonces 2/3 de pi radianes. ¿Ok? De la misma manera vemos ahora, pero en el caso de, vamos a convertir radianes a grados, vamos a multiplicar 180 entre pi. Entonces, generalmente, cuando manejamos radianes, vamos a utilizar términos de pi, porque como lo vemos aquí, pi entre 6. ¿Por qué no lo ponemos, digamos, como al decimal? Porque sabemos que pi es un número irracional, entonces tendríamos una cantidad infinita de decimales. Entonces, por lo general, preferimos poner o utilizar la letra pi. Entonces, pi entre 6 radianes lo vamos a multiplicar por 180 entre pi. Aquí vemos que vamos a simplificar y nos queda 1 y 1. Y 180 entre 6 nos queda 30. Nos quedaría entonces 30 grados. Expresa entonces el siguiente es, aquí me dice 3 medios de pi en grados. Entonces 3 medios pi radianes. Los vamos a multiplicar por 180 entre pi. Simplificamos nuevamente. 180 por 3 dividido 2 me queda 270. Entonces son 270 grados. Muy bien. El siguiente punto es hablar de los ángulos en posición normal. Entonces nos comenta aquí, el ángulo está en posición normal si está trazado en el plano XY. Aquí lo vemos, tenemos el plano X, el plano Y, digamos el plano XY, perdón, y su vértice en el origen. Y es su lado inicial y el eje positivo, ¿no? ¿Ok? Dos ángulos en posición normal son coterminales, este también es un nombre que vamos a estar utilizando mucho, si sus lados coinciden. Nosotros observamos que estos dos son prácticamente iguales, nada más que aquí tenemos, digamos, un ángulo, creo que es aproximadamente de 45 grados, y aquí tenemos que, digamos, este rayo giró una vuelta y luego tenemos el mismo ángulo que es aproximadamente 45 grados, ¿no? Muy bien, entonces podemos decir que estos dos son coterminales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque prácticamente, aunque esta tenga un giro de más, están en la misma posición. Si nosotros lo medimos en ese instante en particular, están en la misma posición. ¿Sí? Vamos a suponer que pueden ser dos motores, por ejemplo, que estén girando. Este ya giró una vuelta y este va a girar apenas una vuelta. Pero si le tomamos una foto en un punto en particular, vemos que están exactamente en la misma posición, ¿no? Si vemos estos dos, no son coterminales. ¿Por qué? Porque no están en la misma posición. Entonces, la posición normal se puede decir que vamos a medirlo a partir del eje X. Si vemos aquí, siempre lo medimos a partir del eje X. Eso entonces es hablar de un ángulo en posición normal. Digamos, si yo estuviera midiendo un ángulo de aquí a aquí, no sería un ángulo en posición normal. Entonces, ¿cuál es el ángulo en posición normal? Verifíquenlo bien ustedes y recuerden lo que sería siempre midiéndolo a partir del eje X. Y aquí tenemos el eje X, ¿verdad? Igual aquí lo estamos midiendo a partir del eje X, pero va a ser un ángulo negativo, ¿verdad? Pero igual es un ángulo en posición normal. Aquí, por ejemplo, está haciendo un giro y luego otro giro. Entonces tenemos un ángulo nuevamente en posición normal porque estamos basándonos en la referencia del eje X. Como les digo, si yo estuviera basándome de aquí a aquí como referencia al eje Y, ya no sería un ángulo en posición normal. Nada más para que quede bien el concepto. Vamos a ver unos ejemplos. Dice, encuentra ángulos que sean coterminales con θ igual a 30 grados y encuentra ángulos que sean coterminales con θ igual a pi entre 3 en posición normal. Y recuerden que en posición normal vamos a usar como referencia el eje X. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para hallar ángulos coterminales, lo que vamos a hacer es, recuerden, es una vuelta completa. Entonces, si sumamos múltiplos de 360 grados, si hablamos de grados, por ejemplo, en este caso, en el primer ejemplo, estamos hablando de grados. Entonces, le vamos a sumar 360 grados y tenemos entonces 390. El ángulo de 390 entonces va a ser coterminal con el ángulo de 30. También tenemos 720, por ejemplo. 720, ¿de dónde lo sacamos? Es 2 veces 360. Y de la misma manera podemos tener 3 veces 360, 4 veces, y van a seguir siendo coterminales. ¿Qué quiere decir 2 por 360? Quiere decir que ya tenemos, aquí tenemos una vuelta más, aquí tenemos 2 vueltas más. Y así nos podemos ir con 3, 4, 5, hasta las que queramos, ¿no? Entonces, estos ángulos, al final de cuentas, van a ser, digamos, coterminales
¿sí? O sea, están marcando en la misma posición, pero tendrían más cantidad de vueltas. Y lo podemos ver también, esto es decíamos, en grados, y lo podemos ver también en radianes. Cuando hablamos en términos de pi, entonces siempre vamos a estar hablando de radianes. Entonces hablamos para ángulos negativos, igualmente, ¿no? Primero en grados, para ángulos negativos, en vez de sumar los 360, vamos a restar 360. Y por acá siempre nos va a quedar un ángulo negativo. Vamos a hablar en caso de, para ángulos coterminales, en caso de que manejemos radianes. Va a suceder algo parecido, nada más que en este caso, en vez de sumarle 360, le vamos a sumar 2pi. Entonces, pi entre 3 más 2pi. Y aquí, pues, lo que hacemos es completar, o sea, multiplicar por 3 para que tengan el mismo denominador y poder sumar más fácilmente, ¿no? Entonces, nos queda pi entre 3 más 6pi entre 3. Nos queda, por lo tanto, 3 en el denominador y en el numerador sumamos un pi más 6pi. Serían 7pi entre 3. Y ya no se puede simplificar, entonces de esta manera quedó. 7pi tercios quedaría entonces. Muy bien, también podríamos hacer, recuerden, múltiplos de 2pi. 2pi es una vuelta completa, entonces 2 por 2pi me quedaría 4pi. ¿Ok? Y hacemos lo mismo y obtenemos 13 tercios de pi. Entonces estos serían ángulos coterminales a pi entre 3. Pasaría lo mismo si queremos hallar ángulos negativos. Tendríamos que simplemente restarle 2pi. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede a veces si nosotros tenemos o si nos entregan un ángulo, por ejemplo, de 750 grados? Por ejemplo, me dicen, tengo un ángulo de 750 grados. Entonces, por lo general, para mí es más fácil manejar entre 0 y 360, ¿no? Es más fácil manejar y saber cuál es esa posición, ¿sí? Entonces, yo sé que entre 0 y 90 grados está en el primer cuadrante, ¿no? Entre 90 y 180 está en el segundo cuadrante y así sucesivamente. Entonces, es más fácil de reconocerlo que 750. Entonces, lo que vamos a hacer es, si yo quiero encontrar un ángulo, si nos dan de esta manera 750 grados, lo que voy a hacer, le voy a restar 360 hasta que me quede en este rango de 0 a 360 grados, ¿sí? Lo mismo voy a hacer cuando me aparezca de esta manera. Por ejemplo, 7 tercios o 13 tercios de pi. Si yo lo quiero encontrar entre 0 y 2pi, entonces simplemente lo que voy a hacer es voy a restarle 2pi hasta que me aparezca mi resultado en ese rango entre 0 y 2pi, en el caso de radianes. Si recordemos el caso de radianes, es de 0 a 2pi, es una vuelta completa. ¿Ok? Entonces, si nos dan un ángulo, por ejemplo, 13 tercios, vamos a restarle 2pi hasta que me quede en ese rango de 0 a 2pi. Ángulos coterminales también pueden ser positivos y negativos. Vemos que para hallar ángulos positivos que sean coterminales, sumamos cualquier múltiplo de 360. Para hallar ángulos negativos que son coterminales, restamos múltiplo de 360, ¿no? Aquí lo vemos. Tenemos 30 grados, le sumamos 360 y nos queda 390, ¿se fijan? Pero está en la misma posición, solamente que hablamos de una vuelta más. Y si hablamos de ángulos negativos, aquí lo estamos viendo, ¿no? Aquí también lo estamos viendo en términos de pi, simplemente es una vuelta, sumamos 2pi. Queremos ángulos negativos, le restamos 2pi. ¿Ok? También, como les decía, si queremos encontrar en ese rango de 0 a 360, pues le estamos restando 360 hasta que encontremos que el ángulo se encuentre en ese rango. Vamos a ver ahora el tema de trigonometría de triángulos rectángulos. Para eso, pues vamos a volver con nuestro triángulo rectángulo, como lo vemos aquí. Tenemos aquí entonces un ángulo recto, ¿sí? Y manejamos un ángulo teta, con uno de sus ángulos. Las relaciones trigonométricas ya mencionamos un poquito, entonces, ¿cuáles son? El seno, por ejemplo, lo vamos a manejar siempre como sin. El opuesto entre hipotenusa, entonces el opuesto, estamos hablando de este ángulo de aquí, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que ver dónde está nuestro ángulo. No siempre va a estar donde mismo, puede estar aquí también. Si está el ángulo aquí, entonces el opuesto sería aquí, ¿verdad? Entonces simplemente es verificar cuál es nuestro ángulo que me están dando, ¿no? Luego vemos entonces el coseno sería opuesto entre adyacente, cateto opuesto entre adyacente, tangente sería cateto, perdón, el coseno sería opuesto sobre hipotenusa, tangente sería opuesto entre adyacente. Y tenemos cosecante, secante y cotangente, que si se fijan ustedes, el cosecante, en este caso, si vemos el seno, es una función que hace lo contrario, ¿no? En vez de ser opuesto sobre hipotenusa, ahora es hipotenusa sobre opuesto. El secante, entonces, también lo podemos ver aquí con el coseno.
Con el coseno, entonces, si vemos adyacente sobre hipotenusa, entonces el secante sería hipotenusa sobre adyacente. Y el cotangente igual, si tenemos opuesto sobre adyacente, en este caso el cotangente sería adyacente sobre opuesto. ¿Ok? Entonces simplemente estas son las relaciones trigonométricas más comunes. ¿Ok? Y de aquí también podemos sacar que el cosecante de teta o tita es igual entonces al 1 entre el seno de teta. También aquí podemos sacar que el secante de tita es igual a 1 entre coseno de tita. Finalmente, el cotangente de teta o tita es igual a 1 entre tangente de teta. Muy bien, entonces de aquí lo sacamos simplemente y podemos manejarlo de diferentes maneras, ¿no? Acá vamos a ver un ejemplo, nos muestran este triángulo rectángulo, por eso nos está mostrando dónde está el ángulo, y tenemos este ángulo tita en esta figura. Entonces vamos a hallar las relaciones trigonométricas, opuesto es 2, ¿sí? Hipotenusa es 3, entonces opuesto sobre hipotenusa, el seno. El coseno es adyacente sobre hipotenusa. Tangente es opuesto sobre adyacente, ¿no? De la misma manera encontramos entonces el cosecante, secante y cotangente. El cosecante entonces es hipotenusa sobre opuesto. El secante es, vemos, hipotenusa sobre adyacente y el cotangente es adyacente sobre opuesto. ¿Sí? De la misma manera aquí, recordemos que el cosecante de tita era igual a 1 entre seno de tita. Y esto lo podemos manejar como 1 entre 2 tercios. Y esto lo podemos manejar como 1 entre 1 entre 2 entre 3. Entonces tenemos extremos y tenemos medios. Y siempre nos va a quedar como invertido, ¿verdad? Si vemos, nos va a quedar entonces 3 medios. Sí, simplemente para aclarar este punto. Vamos entonces con algunos valores de relaciones trigonométricas. Generalmente si tenemos en grados, por ejemplo 30, 45, 60, 30 grados estaríamos hablando de pi entre 6 radianes. 45 grados estaríamos hablando de pi entre 4, 60 grados pi entre 3. El seno, entonces, ¿cómo encontramos esto? El seno de tita, en este caso, cuando estamos hablando de 30 grados, ¿qué me va a dar como resultado? Un medio. El seno de tita, cuando estamos hablando de pi entre 6 en radianes, me va a dar un medio también. Recuerden que siempre tenemos que encontrar, poner nuestra calculadora en grados, en degrees o en grados o en radianes. Y el resultado tiene que ser el mismo, ¿no? En ambos lados. Si lo sacamos en grados, vamos a poner 30 grados. Si lo sacamos en radianes, no podemos poner 30 grados ya. Nos va a dar otro resultado completamente diferente. Tenemos que poner entonces pi sobre 6. Hablar siempre en términos de pi. ¿Ok? Igualmente vemos, por ejemplo, el coseno de 45 grados. ¿Cuánto es el coseno de 45 grados? O el coseno de pi entre 4 sería entonces, aquí lo vemos, raíz de 2 sobre 2. Entonces aquí nada más esta tabla nos da algunos valores interesantes que en algunos casos nos puedan servir. Igual hay tablas más extensas por ahí que ustedes podrían encontrar en internet, que yo recomiendo por ahí que las descarguen para que tengan los valores. Por ejemplo, en algún punto que les pidan tangente de 60 grados, ustedes ya tienen que tangente de 60 grados es raíz de 3 o tangente de pi entre 3 es raíz de 3. ¿Qué sucede? Que si ustedes lo ponen en la calculadora, pues les va a dar un número simplemente con decimales, irracional. Recuerden, este raíz de 3 es irracional. Entonces, lo que va a pasar es que pues lo van a poner ustedes como decimales. Muchas veces es mejor manejarlo como de raíz de 3 para, digamos, manejar el número, digamos, completo, digamos, para no perder decimales. Vamos a ver un ejemplo aquí. Resuelva un triángulo rectángulo como nos muestra aquí. Gracias a estas relaciones que tenemos ya podemos resolver este triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué nos piden? Encontrar A y B. ¿Sí? Entonces, si tenemos aquí el ángulo, A sería el cateto opuesto y B sería el cateto adyacente. Recuerden nuevamente que esto va a depender de dónde está ubicado el ángulo. Entonces, aquí va a ser el cateto opuesto. Quiere decir que el seno de 30 grados va a ser igual a opuesto entre hipotenusa. Entonces aquí vemos el seno de 30 grados, el opuesto es A entre la hipotenusa que es 12.
Por lo tanto, aquí nosotros podemos despejar A y nos queda 12 por seno de 30. 12 por seno de 30. Y si nos regresamos por acá tantito a la tabla, ¿cuánto es el seno de 30 grados? Era, recuerden, 1/2. Nos vemos por acá, 12 por 1/2. Por eso nos sirven esas tablas. Sería entonces 6. Aquí, ¿no? De la misma manera encontramos B, sabiendo que el coseno, entonces tenemos que ver cuál función trigonométrica nos relaciona este punto, digamos, este valor de B con los valores que ya tengo. Entonces ya tengo el valor del ángulo y ya tengo la hipotenusa. Entonces, coseno de 30 sería B entre 12. Muy bien, entonces, ¿cuánto me quedaría? Entonces simplemente voy a despejar B y nos queda entonces 12 por coseno de 30 grados. Recordemos nuevamente, aquí está. Coseno de 30 grados, ¿cuánto es? Entonces es raíz de 3 sobre 2. Por eso lo puse aquí, raíz de 3 sobre 2. Entonces 2 entre 2 es 6, 6 por raíz de 3. De esta manera lo ponemos para evitar perder valores. ¿Sí? Recordemos que raíz de 3 es un número irracional. Voy a tener una cantidad infinita de números decimales. Para evitar perder exactitud, sobre todo. Vamos con el otro tema, que son las funciones trigonométricas de ángulos. Entonces, ya hablamos un poco del seno, del coseno, tangente, pero estamos hablando de un triángulo rectángulo en particular. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a llevarlo esto al triángulo rectángulo. Entonces, vemos aquí de esta manera, tenemos, entonces, P, O, Q, son los puntos. Como se ve, es un triángulo rectángulo con ángulo agudo θ. Aquí lo vemos, θ o θ, como se ve en la figura. Esta es la figura A. Entonces, vamos a poner este ángulo en posición normal. Recuerden que es ponerlo en posición normal. Vamos a trabajar entonces sobre el eje X. Entonces, vamos a manejar este ángulo de aquí. Si se fijan ustedes, ahora lo vamos a poner partiendo del eje X. Por lo tanto, usando nosotros el teorema de Pitágoras, tenemos, para aquí es, en este caso sería el cateto adyacente, cateto opuesto, aquí sería el cateto adyacente, ¿verdad? Entonces, este sería la hipotenusa. Entonces, en vez de manejarlo así, lo vamos a manejar como X, Y R, que sería, digamos, nuestra resultante o nuestra hipotenusa. ¿Cómo lo manejaríamos? Gracias al teorema de Pitágoras, R sería igual a X al cuadrado más Y al cuadrado raíz. Por lo tanto, el seno de θ es opuesto sobre hipotenusa, es opuesto, es Y entre R. Coseno de θ es X entre R, que es adyacente sobre hipotenusa. Y tangente de θ es Y entre X, o sea, opuesto sobre adyacente. Y las demás relaciones se pueden definir de la misma manera. Recordemos que el cosecante era igual a 1 entre el seno, el secante será igual a 1 entre el coseno y tangente es igual a 1 entre, cotangente, perdón, es igual a 1 entre tangente. Bueno, entonces, creo que esta parte ya está claro. Como simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es poner en posición normal, ¿sí? Recordemos ponerlo siempre en posición normal para poder encontrar los valores X y Y. Ahora, tenemos identidades trigonométricas de los ángulos que relacionan, digamos, unas funciones con otras. Esto ya lo vimos anteriormente, el cosecante es igual a 1 entre seno, el secante es 1 entre coseno, cotangente es 1 entre tangente. También podemos escribir el tangente como seno entre coseno. Y también el cotangente, pues a la inversa sería coseno entre seno. Otras también identidades son las pitagóricas, que son seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Y ahorita justamente vamos a ver un ejemplo donde demostramos que esto sí es cierto. Y luego, tangente al cuadrado más 1 es igual a secante al cuadrado. Y 1 más cotangente al cuadrado es igual a cosecante al cuadrado. Hay un tema también que a veces confunde. Cuando nosotros elevamos, vamos a suponer que tenemos seno de θ y esto al cuadrado. Cuando elevamos al cuadrado una función, entonces lo que se va a elevar al cuadrado solamente va a ser la función. Entonces tenemos seno de al cuadrado de θ. Este θ es el argumento que tiene la función seno. Entonces, esto no es igual al seno de θ al cuadrado. No es igual. Sí, ustedes lo podemos después comprobar inclusive con el GeoGebra, ¿no? Al hacer la gráfica directamente, que no les va a dar la misma gráfica. Entonces, recuerden siempre esto. Cuando nosotros elevamos al cuadrado una función, estamos elevando la función solamente. Sucede igual si yo tuviera tangente de θ
al cuadrado. Entonces estaría yo hablando de tangente al cuadrado de tita. No estaría hablando, estaría diferente a tangente de tita al cuadrado. Esto está mal escrito, entonces por ahí si ustedes escriben esto sería un error. Entonces nada más para que ustedes presten mucha atención de cuando estamos elevando al cuadrado, inclusive si estamos elevando al cubo, por ejemplo. Sería, por ejemplo, tangente de tita al cubo. Entonces estaríamos hablando de tangente al cubo de tita, así. Nada más cuidado con ese tema. Y aquí entonces lo que estamos viendo es que estamos elevando al cuadrado la función. Por lo tanto, vamos a ver un ejemplo donde nos piden demostrar la primera identidad de Pitágoras, que es seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. ¿Cómo lo haremos? Primero tenemos que encontrar el valor de cada función. Recuerden que el seno de tita es igual a opuesto sobre hipotenusa, y entre r. Y el coseno de tita es igual a adyacente sobre hipotenusa, x entre r. Entonces, ¿a qué sería igual el coseno al cuadrado de tita? Entonces, se fijan, si estoy elevando toda la función al cuadrado, quiere decir que estaría elevando al cuadrado también y entre r al cuadrado, ¿no? Y esto sería igual al coseno al cuadrado de tita, es igual a y al cuadrado entre r al cuadrado, ¿no? Cuando tenemos un cuadrado y tenemos una fracción, entonces aplica para ambos, numerador y denominador. Veamos entonces cómo se resuelve. Como lo comenté ahorita, simplemente es y entre r y x entre r al cuadrado. Entonces elevamos al cuadrado y ¿cómo nos queda? De esta manera, realizamos la suma, x al cuadrado más y al cuadrado, entre r al cuadrado. Y recuerden ustedes que r era igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, por teorema de Pitágoras, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué es igual r al cuadrado? Es igual entonces a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ok? Entonces, de aquí nosotros sacamos que r al cuadrado aquí en el numerador y r al cuadrado en el denominador. Por lo tanto, nosotros podemos simplificar y ya nos queda 1. Y ya con eso demostramos esta identidad. Esta identidad, digamos, es verdadera. Podemos hacer lo mismo con las otras identidades. Recordemos cuáles son. Son, por ejemplo, tangente al cuadrado más 1 es igual a secante al cuadrado de tita. Entonces, podremos hacer lo mismo considerando esto simplemente. El tangente al cuadrado, entonces recuerden que la función tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, sería el cuadrado, ¿no? Porque estaríamos hablando del cuadrado, la función tangente al cuadrado. Vamos entonces con el otro punto, o el último punto, que son las funciones trigonométricas inversas. Vamos a hablar primeramente del seno inverso, o también el arcoseno le llamamos a eso también. ¿Sí? Entonces, generalmente, de esta manera se escribe arcsin, así, y el arcotangente, por ejemplo, estas funciones que son las más conocidas. Y luego tenemos también el cotangente, cosecante y el secante, ¿sí? Entonces son funciones inversas. Recuerden que, bueno, aquí lo vamos a ver como dominio y rango. Consideremos una función seno, entonces restringimos el dominio. Ahorita vamos a ver por qué estamos restringiendo el dominio desde menos pi entre 2 hasta pi entre 2. Bueno, vamos a verlo de una vez en el GeoGebra. Déjenme compartir toda la pantalla para que nosotros podamos observar ahí el GeoGebra. Me voy aquí entonces, graficador GeoGebra. Entonces vamos a graficar la función seno. Recordemos que vamos a ponerlo como sin de una... Lo podemos escribir, ¿no? Pues no me escribe, entonces le voy a poner X simplemente. Seno de X, ¿no? Entonces el seno de X, si lo observamos nosotros, ¿se fijan? Va desde menos 1 a 1, ¿sí? Y luego se vuelve a repetir. Va hasta menos 1 y luego vuelve a subir a 1. ¿Se fijan? Entonces se vuelve a repetir. Lo que estamos tomando nosotros es entonces hablar, sabemos que esta función se está repitiendo. ¿Cada cuánto? Cada 2pi. Aquí vemos 0 hasta 2pi. Por aquí está pi, que es 3.14 y algo, que es la mitad entonces del ciclo. Aquí lo vemos, 3.14 y algo, ¿no?
Vemos, nos acercamos más. Y ahí está 3.14, 15, 16, ahí está, ¿no? Ese sería el valor de pi. Por el valor de pi, entonces pasa por la mitad del ciclo. Y entonces la función seno va de 0 hasta 2pi. Muy bien, y se vuelve a repetir, ¿no? Entonces, nosotros, si queremos encontrar un punto, por ejemplo aquí, un valor se vuelve a repetir en diferentes valores de x. Entonces, si nosotros no queremos encontrar más de un valor, entonces lo que vamos a hacer es tomamos desde menos pi entre 2, aquí es pi, entonces sería pi entre 2 por aquí, hasta pi entre 2. ¿Por qué? Porque yo no quiero más de un valor para un valor de x dado. O sea, tengo un valor de x y quiero encontrar un solo valor de y. Entonces, sabemos que el dominio, entonces lo vamos a manejar solamente desde menos pi entre 2 hasta pi entre 2, que va a ser desde este punto de aquí hasta este punto de aquí. Y el rango sería desde menos 1 a 1, los valores de y. ¿Ok? Me voy nuevamente entonces, por eso estaría manejando el valor de tita o el ángulo desde menos pi entre 2 hasta pi entre 2. Aquí ya me estoy adelantando un poco en la función, en la gráfica de la función seno, ¿no? Este dominio de la función seno alcanza los valores de menos 1 y 1. Por definición de una función inversa, vamos a escribirlo de esta manera, seno a la menos 1 de x. ¿Sí? Y eso también lo podemos, por ahí le decía que lo podemos poner también como de esta manera, ¿no? Esto es igual a seno a la menos 1 de el ángulo dado, ¿no? Que es igual a y. Por lo tanto, el seno de y es igual a x. ¿Sí? Si nosotros le aplicamos de este lado, entonces en ambos lados vamos a aplicar el seno de todo esto, el seno de todo esto. Por lo tanto, me queda por eso de este lado seno de y estas dos funciones, si se fija, son inversas, seno y el seno a la menos 1. Por lo tanto, yo obtengo x de regreso. ¿Ok? Entonces, por aquí lo estamos viendo. De la misma manera, vamos a definir las demás funciones. Coseno de menos 1 de x es igual a y coseno de y es igual a x. ¿De dónde salió esto? Por lo mismo que les digo yo. Entonces, vamos a aplicar la función coseno en ambos lados, coseno, y vamos a aplicar la función coseno a esto. Y nos queda entonces coseno de y igual a x. Recuerden que estas dos funciones son inversas, ¿verdad? Se anulan. Por aquí me piden evaluar las funciones trigonométricas inversas y encontrar el valor exacto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Nos pide encontrar seno a la menos 1 de raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Vamos a regresarnos un poco a las tablitas. Un poquito a poquito me voy a regresar a las tablas, nada más. Aquí está. Entonces, recuerden por aquí tenemos, encontramos el seno inverso, pero nos da como resultado raíz de 3 sobre 2. ¿Qué ángulo me da como resultado raíz de 3 sobre 2? 60 grados o pi entre 3. Entonces, vamos nuevamente con la lámina en la que estábamos y vemos que aquí estamos manejando que el seno de pi entre 3 o de 60 grados, recuerden ustedes, era igual a raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, el seno inverso de raíz de 3 sobre 2 es igual a pi entre 3. ¿Sí? Esto lo podemos encontrar también aquí en el GeoGebra, por ejemplo. Entonces, aquí simplemente borramos y escribiríamos el seno a la menos 1, perdón, de, podemos escribirlo aquí, sería entonces raíz de 3 entre 2, ¿no? Me faltó entre 2. Ahí estamos, ¿no? Seno a la menos 1 de raíz de 3 entre 2, ¿cuánto es? 60 grados, si lo vemos aquí. 60 grados, si se fijan, entonces aquí lo está manejando grados, ¿verdad? Tengan cuidado, aquí en GeoGebra. Entonces, aquí nos está diciendo pi entre 3, que esto también lo podríamos decir, estos son radianes, estamos hablando de radianes. Y esto sería igual a 60 grados. Depende entonces de qué unidad estamos manejando. Si estemos manejando radianes o estemos manejando grados. Aquí el seno inverso no va a tener, digamos, no va a tener una equivalencia igual, porque aquí recuerden que es el resultado, raíz de pi entre 3, ¿verdad? Entonces, aquí no vamos a decir que está en grados o en radianes, aquí no hay ningún problema. Si su calculadora estuviera en grados o radianes, si estuviéramos manejando una función inversa, no habría ningún problema. El problema es cuando tenemos las funciones
seno, coseno, tangente, por ejemplo. Entonces, vamos al coseno de -1 de -1/2. Entonces, yo sé que el coseno, cuyo coseno es -1/2, por lo tanto, es 2pi entre 3. Entonces, el coseno a la -1 de -1/2 sería 2pi entre 3. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Vamos a poner aquí coseno de 2pi entre 3. Si se fijan, entonces ¿cuánto me da? Coseno de 2pi entre 3 me da -0.5. Entonces, -0.5 es igual a -1/2. Por lo tanto, el coseno inverso de -1/2 es igual a 2pi entre 3. ¿Ok? Lo que recuperamos entonces es el ángulo. Si se fijan, el ángulo de dentro. ¿Ok? El último, tangente a la -1 de 1. Aquí me dice que el tangente cuyo resultado es 1 es pi entre 4. Por lo tanto, tangente a la -1 de 1 es pi entre 4. Vamos a ver si es cierto. Vamos a borrar esto. Tangente, entonces, de pi entre 4. Y se fijan, tangente de pi entre 4 es 1. Por lo tanto, entonces decimos que el tangente a la -1 de 1 es igual a pi entre 4. Entonces tenemos que encontrar nosotros esa relación con la función, digamos, normal para poder saber la función inversa. También lo podemos hacer directamente en la calculadora, ¿no? Borrar. Aquí, por ejemplo, podríamos hacer tangente a la -1 de 1. Y aquí me dice, por ejemplo, 45 grados. ¿Sí? Y 45 grados, ¿cuánto es? Pi entre 4. Entonces, depende en qué lo quieras manejar. Si lo quieres manejar en radianes o lo quieres manejar en grados. Entonces sería 45 grados. ¿Ok? Entonces ahí ya veríamos, dependiendo de cómo lo querríamos manejar nosotros, sería aquí. Igual recuerden que ustedes se pueden apoyar de esto para... Entonces aquí lo que me está dando no es una función, es un ángulo, si se fijan. Un ángulo, en este caso, es alfa, ¿no? ¿Sí? Entonces, este GeoGebra también me va a servir para hallar esos ángulos. Se fijan, aquí es tangente a la -1. ¿Cómo escribí eso? Seno, recuerden, elevado a la -1. Para elevar, recuerden que usan este simbolito, lo voy a escribir por acá lo escribo. Este símbolo lo utilizan, por ejemplo, seno, y acá le ponen -1, ¿no? Este simbolito. Por ahí busquen ustedes en su teclado en qué parte está para poder elevar a un valor. Entonces estamos elevando el seno, -1, ¿de cuánto estábamos manejando? Raíz de 3 sobre 2. Recuerden, 3 entre 2. Entonces aquí nos daba 60 grados. Entonces, recuerden, si aquí nos dan grados y nos están pidiendo radianes, simplemente usamos para convertir, ¿verdad? Pi entre 180. Multiplicamos por pi entre 180 y ya nos da en radianes. Muy bien. Por último, nada más, pues ya les comenté un poco, ya me adelanté al graficado en GeoGebra. Aquí también podemos manejar el graficado. Déjenme borrar esto, de las funciones. Vamos a graficar la función seno. Y aquí, por ejemplo, me maneja la variable x. Entonces vamos a graficar la función seno de x. Perdón, voy a borrar nuevamente. Seno de x. Así. Entonces, si se fijan, voy a borrar nuevamente el seno, le doy espacio, x. Ella me está graficando entonces la función seno de x. Entonces, aquí vemos cómo está graficada la función seno de x. Su dominio, en realidad, de esta función es desde menos infinito a infinito. O sea, es una función que prácticamente no termina, ¿no? ¿Se fijan? Siempre está oscilando. Y su rango es los valores de y, sería desde -1 hasta 1. Ahora vamos a ver la función coseno. ¿Cuál es la diferencia? Por aquí lo voy a escribir para que vean la diferencia. Se fijan, la función coseno tiene prácticamente la misma gráfica. La única diferencia con el seno y el coseno, si lo queremos ver en grados, son 90 grados. Si lo queremos ver en radianes, son pi entre 2 radianes. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia de algo que se llama fase. Entonces, eso es la fase. Si hablamos de dos, por ejemplo, estas dos funciones, si fueran dos señales, entonces tendrían un desfase estas dos señales. Ese también es un concepto muy importante para su carrera. Entonces, ¿qué es el desfase? Simplemente es mover una señal con respecto a la otra.
Entonces, si hablamos de señales, vamos a hablar de funciones también. Muy bien, entonces tenemos estas dos funciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo al coseno en esta parte le sumo una fase? Entonces le voy a sumar una fase de ¿cuánto? De 90. Entonces, más bien le voy a restar una fase de 90 grados y quedaríamos más o menos ahí parecidos a la función seno. Entonces aquí no me lo está graficando correctamente, pero igual esa es la idea. Vamos a ver la función ahora tangente. Esta es la función tangente, si se fijan también se repite, sin embargo, hay unos valores, se fijan, en los que la función tiende a infinito. ¿Sí? Y esos son los valores en los cuales no va a estar definido la función tangente. ¿Sí? Esa función tangente entonces no va a estar definido entre estos valores. ¿Y cuáles son estos valores? Lo podemos ver aquí, que son pi entre 2 hasta menos pi entre 2 a pi entre 2, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar la tangente de pi entre 2, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me quedaría pi? Recordemos que está aquí. Pi entre 2 estaría por aquí más o menos. Entonces, no estaría definido esa función. ¿Ok? O la tangente de 90 grados, digamos, tiende a infinito. La tangente de menos 90 grados, de menos pi entre 2, tiende a menos infinito. Entonces, por eso es que no definimos esta función entre sus valores. Ahora, vamos a graficar la función inversa. Esta era la función tangente. Ahora vamos a graficar la función arco tangente. Si se fijan, entonces, en vez de ir para arriba, entonces es como acostar esa función. Esa misma función, pero acostada. ¿Sí? Y ahora ya no tiene repetición, nada más es una sola vez, ¿no? Entonces, esta es la función arco tangente. Observamos. Voy a dibujar por acá la función tangente. ¿Se fijan? Uno es como si estuviéramos nosotros simplemente acostando esa función que vemos ahí. ¿Ok? Vamos entonces a ver ahora la función arcoseno. ¿Se fijan? Entonces, por eso es que yo definía solamente un dominio de menos pi a pi y el rango. ¿Se fijan? Entonces, el dominio de esta nueva función de arcoseno es entonces de menos 1 a 1. ¿Por qué? Porque el rango de la función seno era de menos 1 a 1. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una función seno inverso y le meto un valor, en este caso en radianes, de pi, por ejemplo? Pues no habría, porque pi estaría 3.14. No tengo valores, entonces quiere decir que no está dentro del dominio. El dominio de la función seno inverso sería entonces desde menos 1 a 1 y el rango sería desde menos pi entre 2 hasta pi entre 2. Entonces, es nada más para tenerlo en cuenta. Ahora vamos a ver el seno inverso. Sería entonces arcoseno, más bien, de x. Entonces aquí también tenemos que tener mucho cuidado con el dominio de la función. El dominio entonces del arco seno o el coseno a la menos 1 sería entonces el dominio desde menos 1 a 1 en x. Y el rango sería desde 0 hasta pi. Aquí es 3.14 y algo, ¿no? ¿Se fijan? Por aquí este punto máximo es 3. ¿Se fijan? Es 3.15, está un poquito más abajo, entonces 3.14. Entonces de 0 hasta pi, el rango. Y el dominio desde menos 1 a 1. Verifiquen siempre eso. Entonces, en el caso del seno, el dominio va a ser el seno inverso, entonces, o el arco seno sería entonces desde menos 1 a 1 el dominio y el rango desde menos pi entre 2 hasta pi entre 2. Son los valores que puede tomar. Y el coseno a la menos 1, entonces el dominio es desde menos 1 a 1 y el rango es desde 0 hasta pi. Vamos a ver entonces también el dominio y rango de la función arco tangente. Por aquí lo podemos encontrar directamente. Aquí lo vemos. Entonces el dominio, si lo vemos, es desde menos infinito a infinito, valores de x. Y el rango sería, se fijan, va más o menos desde menos pi entre 2 a pi entre 2. ¿Sí? Porque prácticamente continúa plano. Si se fijan, no sube mucho, ya no sube tanto. Sube nada más hasta pi entre 2 y abajo menos pi entre 2. ¿Cómo sé que es menos pi entre 2? Pues más o menos conociendo el valor de pi,
que es 3.14, lo divido entre 2 y me va a dar ese valor de ahí. Entonces ese es el dominio y el rango de esa función. Muy bien. Entonces con eso terminaríamos la clase del día de hoy, los temas del día de hoy referente a las funciones trigonométricas. Recordemos la función seno y la función coseno tienen prácticamente la misma forma, la única diferencia entre ellos es la fase, ¿sí? Hay un desfase entre esas dos funciones. Y este desfase corresponde justamente a este valor de pi entre 2, ¿sí? Entonces, la función coseno, la función seno está desfasada con respecto a la función coseno. La función coseno está aquí y un desfase sería para acá. Entonces, la función seno está desfasada con respecto a la función coseno. Con eso entonces terminaría el tema de hoy. Gracias a todos por su atención. Nos veríamos igual en la sesión para pues aclarar algunas dudas que queden respecto a lo que vimos en estas clases. Gracias a todos y nos veríamos en la sesión de dudas.